Afortunadamente cada vez es más común encontrar a una directora a cargo de grandes películas. Desafortunadamente, aún sigue siendo una industria dominada por hombres, y donde la igualdad aún no se logra ver. Es necesario que conozcas que desde el inicio de la historia cinematográfica, las directoras de cine han formado parte de ella. Es por eso que hacemos esta lista para que estas grandes cineastas jamás pasen desapercibidas. Recuerda que esta es una lista, y no las posicionamos por quién es mejor. Todas estas grandes mujeres han aportado una gran fuerza para que más directoras logren sus sueños detrás de la cámara. Olvidada por muchos y borrada de la historia cinematográfica, se considera como la primera mujer cineasta, y no solo eso, pues es básicamente la primera en todo. Logró ver antes que nadie al cine de una manera narrativa. Alice Guy Blanche fue la primera persona en contar una historia a través de la imagen en movimiento, El Hada de los Repollos de 1896. Además, incursiona en el color y el sonido sincrónico. La industria crecía y esta mujer tuvo que enfrentarse ante el machismo que se construía dentro de este arte. Rodó más de 100 películas en Estados Unidos y en Francia, y aunque en su tiempo fue reconocida por su trabajo, a lo largo de los años sus películas fueron etiquetadas con el nombre de otros autores. Y aunque ella intentó recuperar sus obras, murió en el olvido y eliminada de la historia cinematográfica. Es necesario hacer memoria ante esta pionera olvidada y acostumbrarnos a escuchar cada vez más su nombre. Ella es tan importante como Méliès, Porter o Griffith, y debemos hacer honor a su obra. Fue la primera mujer en dirigir un largometraje en 1914, El Mercader de Venecia. Además, años posteriores había escrito sus propios papeles cuando era actriz. Una vez dentro del gremio cinematográfico, Louise logró desarrollar tramas acordes a temas sociales y morales. Presentó el primer desnudo en la historia del cine en 1915 para la película Hypocrites. Sus películas mostraban una lucha en temas como el aborto, drogadicción, alcoholismo, pena de muerte y el control de la natalidad, los cuales son temas que consideramos muy actuales. Llegó a tener gran poder. Era la directora mejor pagada de la Universal, pero lamentablemente después del fracaso de su última cinta, solo consiguió trabajo de supervisora de guiones. Esta es la directora más polémica de esta lista, pero eso no deja atrás su trabajo dentro de la industria. Ella fue una de las pioneras en el régimen nazi y la cineasta consentida del mismísimo Adolf Hitler. A través de su cámara creó documentales a favor del partido nazi, tales como La Victoria de la Fe y El Triunfo de la Voluntad, así como Olimpia en 1938, que trataba de los Juegos Olímpicos durante la Alemania nazi y que fue galardonada con la entonces Mussolini Cup del Festival de Venecia. Se le considera a sus obras como la mejor logradas dentro del cine propagandista. Tras terminar la Segunda Guerra Mundial y con la derrota de Alemania, la directora no fue condenada, pero tuvo una vida lejos del cine hasta su muerte. Conocida por la crítica como la abuela de la nueva ola, comenzó como fotógrafa. Después decidió incursionar en el área del cine. Las primeras películas de Agnes Varda reflejan el profundo impacto que la joven directora belga provocó en la renovación del cine que proponían los franceses de la nueva ola. Sus películas, documentales y videoinstalaciones guardan un carácter realista y social. Toda su obra presenta un estilo experimental distintivo que hasta la fecha sigue impresionando. Ha ganado en Venecia el León de Oro por su película Sin Techo ni Ley de 1985. También ha obtenido algunos premios en Cannes y la Academia le otorgó el Oscar honorífico por su trayectoria en 2018, y al mismo tiempo obtendría su primera nominación en la categoría de Mejor Documental. Comenzó como actriz y después trabajó como asistente de dirección de Federico Fellini en la película 8 y medio. A partir de 1963 comenzó a trabajar en la silla de directora. Junto con su compañero, el actor Giancarlo Giannini, obtendría una fama mundial. Su película Pascualino Siete Bellezas le dio una gran fama al otro lado del mundo y la llevaron hasta los Óscares. A pesar de ser una película hablada totalmente en italiano, logró robarse el corazón de los académicos. Dentro de la historia del cine, fue la primera mujer en ser nominada al Oscar a Mejor Dirección en el año de 1976. Pero lamentablemente,
no ganaría y la estatuilla se la llevaría el director John G. Avildsen por Rock. También sería nominada a la Palma de Oro en un par de ocasiones y actualmente mantiene una carrera estable. Ella es una de las directoras más conocidas del mundo. Su primer cortometraje, Peel, ganó la Palma de Oro a Mejor Cortometraje en 1986, y a partir de ese momento la carrera de la directora neozelandesa despegaría. Pero sería hasta 1993 cuando Jane Campion se convertiría en la única mujer en ganar la Palma de Oro por la obra maestra The Piano. Por la misma película ganaría a Mejor Guión y sería nominada por dirección en los Golden Globes. El reconocimiento continuaría y ganaría el premio a Mejor Guión Original en los Oscars, y sería la segunda directora nominada a Mejor Dirección. Lamentablemente no ganaría y la estatuilla se la llevaría el director Steven Spielberg por otra gran obra, The Schindler's List. La carrera de Jane Campion continuaría y en 2009 volvería a ser seleccionada en Cannes por Brick Stars. Directora y guionista con un apellido muy peculiar. Sofia Coppola, hija del director Francis Ford Coppola, logró mantener en alto el apellido de la familia más famosa del cine. Tras su gran fracaso como actriz en The Godfather Part 3 y llevarse el Razzie a Peor Actriz de Reparto y Peor Nueva Estrella, Sofía decidiría comenzar una carrera detrás de la cámara y el éxito le llegaría. Las Vírgenes Suicidas y Lost in Translation le darían el gran estatus de una gran cineasta. Sofia Coppola sería nominada al Golden Globe en dirección y ganaría por su guión. También sería la tercera mujer en ser nominada a la categoría de Mejor Dirección. Lamentablemente, Lost in Translation no le lograría dar el premio, pero en los Independent Spirit Awards sí ganaría Mejor Dirección, y en 2010 lograría el León de Oro en Venecia por Somewhere. Además, en 2017 el Festival de Cannes le daría el reconocimiento como la mejor directora por The Beguiled. Comenzó como pintora y poco a poco comenzó a interesarse por el cine. Inició junto con su ex esposo, el también director James Cameron, y juntos desarrollaron un par de cintas. Tras separarse, ella buscó un estilo único a la hora de dirigir. Películas como Días Extraños y Point Break la tendrían en la mira. Incluso sus trabajos más actuales continuarían manteniendo su estilo y la aceptación de la crítica. Gracias a The Hurt Locker en 2009, lograría ser reconocida por el gremio de directores y sería acreedora como la mejor de ese año. Además sería la cuarta mujer nominada al Oscar a Mejor Dirección. Y adivinen qué, ese año Kathryn Bigelow se convertiría en la primera en obtener la estatuilla. Tal vez te suene el nombre de Patty Jenkins, pues es considerada como la primera mujer en dirigir una película con un gran presupuesto, $150 millones. Después de su tan aclamada película protagonizada por Charlize Theron, Monster, le dio gran fama mundial. Antes ya trabajaba como docente en el American Film Institute y había hecho videos musicales. Tuvo la oportunidad de dirigir la película de DC Comics Wonder Woman, la cual fue un gran éxito y que la llevaría a consolidarse en el mundo de los blockbusters. Actualmente trabaja en la secuela, Wonder Woman 1984. Es una de las principales exponentes en el subgénero indie llamado Mumblecore, y que a lo largo de los años se ha posicionado como una de las directoras más brillantes. Ha sido actriz y guionista de la gran Frances Ha, y actualmente, tras su debut como directora por Lady Bird, es la última directora en ser nominada al Oscar como mejor directora. La estatuilla se la llevaría el mexicano Guillermo del Toro por The Shape of Water. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Nos gustaría hacer otro video para que conozcas acerca de más mujeres cineastas. Deja tu comentario si te late la idea. Y recuerda que si no lo estás, bueno, suscríbete y pícale en la campanita para más contenido como este. Se graba, toma y que la fuerza del cine nos acompañe.